Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar un paper publicado por la revista Radiographics que se titula Ligamentos y vías linfáticas del adenocarcinoma gástrico. Los objetivos de esta presentación son básicamente describir la anatomía de la pared gástrica, el sistema linfático y los ligamentos perigástricos involucrados en la diseminación de la enfermedad. Analizar los patrones de dicha diseminación del cáncer gástrico a través de las cadenas ganglionares y los ligamentos perigástricos, y también identificar algunas características de imagen que afectan a la estadificación del cáncer gástrico de acuerdo con la octava edición del sistema de clasificación TNM. Como introducción vamos a hablar un poco de lo que es la incidencia del cáncer gástrico. Decimos que es el quinto cáncer más común, es la tercera causa de muerte más relacionada o más frecuente relacionada con el cáncer. El promedio de aparición es de aproximadamente 68 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. La incidencia de esta enfermedad es más alta en Asia Oriental, Europa Oriental y América del Sur. En cuanto a la histología del adenocarcinoma gástrico, decimos que el 5% de los tumores malignos del estómago corresponden al adenocarcinoma y su principal causa directa es la infección por Helicobacter pylori. Los factores predisponentes para desarrollar un adenocarcinoma gástrico son la gastritis atrófica por la infección crónica del Helicobacter pylori, la anemia perniciosa, también pueden estar relacionados los pólipos gástricos también, y también las gastrectomías parciales. Es un tumor maligno que crece desde las glándulas de la mucosa gástrica y según la clasificación de Lawrence se puede dividir en dos tipos, el intestinal, que abarca el 54% de los adenocarcinomas gástricos, y el difuso, que abarca un 32%. El 15% restante aproximadamente corresponde a un subtipo mixto. Cuando hablamos de las características o de los subtipos intestinal y difuso, en cuanto al intestinal, es por lo general un cáncer que tiene una evolución más bien benigna. Se le denomina intestinal porque corresponde a una metaplasia intestinal del intestino en la mucosa gástrica y está dado por lo general por la infección de Helicobacter pylori, tiene una mayor relación con esta bacteria. Por lo general afecta el antro gástrico y suele darse en personas mayores. En cuanto al adenocarcinoma difuso, este es típicamente de alto grado, se presenta por lo general en pacientes más jóvenes, es más frecuente en mujeres y se desarrolla en general en el cuerpo del estómago y tiene un peor pronóstico dado que tiene mayor propensión a las metástasis. En cuanto a la clínica del adenocarcinoma gástrico, es igual o muy similar a las clínicas de las gastritis crónica o los síndromes dispépticos. En este punto es importante recalcar esto, dado que por ahí se minimizan los síntomas, pensando en que se trata, como decimos, de una gastritis o un síndrome dispéptico, y en realidad lo que estamos teniendo es un proceso neoproliferativo. El pronóstico de la enfermedad está asociado al estadio del tumor al momento de la presentación del paciente, que lógicamente el estadio tumoral va a depender de la profundidad de la invasión, la afectación de los ganglios linfáticos y la enfermedad metastásica. A modo de comentario decimos que el adenocarcinoma gástrico, que afecta solamente a la mucosa y a la submucosa, tiene una tasa de supervivencia mayor al 90% a los 5 años, y el adenocarcinoma en estadios avanzados tiene una tasa de supervivencia del 7 al 27%, donde podemos, lógicamente a los 5 años, ¿no? Donde podemos comparar, justamente la diferencia, digamos, que hay entre detectarlo temprano y procesos en estadios más tardes. En cuanto a las técnicas de imagen que utilizamos para estudiar o para detectar los adenocarcinomas gástricos, tenemos, por ejemplo, las imágenes del tracto gastrointestinal superior con doble contraste, la tomografía computada, la resonancia magnética y el PET-CT, donde también podríamos agregar en alguna parte la endoscopía. Las imágenes del tracto gastrointestinal superior suelen usarse, digamos, para no usar endoscopía, por así decirlo de alguna manera, dado que tienen un menor costo, no tienen riesgos de sedación y de procedimiento asociado que tiene la endoscopía.
decimos que la tomografía computada digamos, ayuda a detectar muchas anomalías gástricas y siempre que se realice con una buena distensión gástrica, dado que de esta manera se optimiza la técnica. Bueno, ¿cómo se logra la distensión gástrica? Es administrando gránulos efervescentes, que pueden ser bioral, o agua como medio de contraste oral negativo. La tomografía computada con contraste endovenoso es esencial para demostrar alteraciones en las capas y evaluar la diseminación. Las fases arteriales en la tomografía computada sirven para diagnosticar al tumor, es decir, para verlo bien. Las fases venosas suelen servir para, bueno, evaluar ganglios linfáticos y metástasis a distancias, y las fases de equilibrio ayudan en general a delinear la invasión del tumor. La resonancia magnética, bueno, como ventaja el hecho de que digamos, no presenta radiación, evalúa mucho mejor el tejido blando, pero no se suele usar por el tiempo de toma que tarda digamos, en tomar las imágenes, el costo y los artefactos de movimiento, por ejemplo, los movimientos respiratorios. En cuanto al PET-CT, bueno, cuando los resultados de la tomografía computada son equívocos, puede ser muy útil, y también puede llegar a ser muy útil para diagnosticar metástasis. Paso en cuanto a lo que es la anatomía macroscópica gástrica. Bueno, decimos que el estómago tiene, digamos, un fondo, una parte que le llamamos fundus, tiene el cuerpo del estómago, un antro pilórico, ¿sí? Y tiene también el píloro y el cardias. También podemos describir una curvatura menor, como también una curvatura mayor. Tiene una relación, está relacionado con el vaso, como también está relacionado con el páncreas. En cuanto a la vascularización, bueno, tiene una relación con la arteria aorta que da el tronco al tronco, digamos, hepático, por así decirlo, al tronco celíaco, perdón, que va a dar la arteria hepática común, como también va a dar la arteria esplénica, y como vemos en la imagen, nos da a la arteria gástrica izquierda. También, bueno, la arteria gástrica izquierda, al unirse con arterias, digamos, que son ramas de la arteria hepática, van a formar el circuito arterial de la curvatura menor, y el circuito arterial de la curvatura mayor va a estar dada por, bueno, la arteria gastropiploica izquierda, como así también la arteria gastropiploica derecha. Bueno, en cuanto a la mucosa gástrica y su apariencia normal, decimos que, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una radiografía gastrointestinal con doble contraste. Se puede ver la mueca o el notch cardíaco, ¿sí? Que está relacionado con la punta, seleccionado, perdón, con la punta de flecha. Lo que nos marca que son, en realidad, son pliegues que se dirigen hacia la luz del estómago. Podemos ver también el área gástrica normal, o cómo se vería la mucosa gástrica normal, seleccionado o en este caso señalado por la flecha blanca, en el fondo y en el cardias del estómago. También podemos ver cómo el contorno del estómago es liso y se encuentra revestido con el material de contraste, acá marcado por la flecha negra. Esto nos indica un recubrimiento mucoso adecuado. En este caso, también otra imagen de tracto gastrointestinal superior con doble contraste nos muestra los pliegues rugosos que se presentan normales en un estómago con distensibilidad normal. Lo que es la pared gástrica, en este caso en una tomografía computada con contraste bifásico, hay que mencionar que la pared gástrica se compone de 5 capas. La capa mucosa, digamos, que es la más interna, que contiene el epitelio, la lámina propia y a la muscular de la mucosa, la capa submucosa, la capa muscular propia y la capa subserosa y la serosa. En la ecografía endoscópica, por lo general, se pueden diferenciar todas las capas, pero en la tomografía computada, por lo general, diferenciamos 3 de estas capas, ¿sí? En primera instancia, la mucosa se puede ver como un área hiperdensa que por lo general mide de 1 a 3 milímetros. La submucosa suele verse como un área más bien hipodensa,
de un espesor variable, y por último la muscular propia, la capa subserosa y la serosa se ven como un conjunto, como una capa más externa, que puede llegar a ser de iso a levemente hiperdensa. La pared gástrica normal mide aproximadamente 5 milímetros por un estómago adecuadamente dilatado y puede llegar a medir hasta 10 milímetros por un estómago insuficientemente dilatado. El antro estomacal por lo general mide, o la pared del antro mide aproximadamente 5 milímetros. Los 10 milímetros, digamos, mide por lo general más de 5 milímetros, por lo que se ha establecido un punto de corte que es de 10 milímetros y es para diferenciar las enfermedades no malignas de las enfermedades malignas, con una sensibilidad del 81% y un valor predictivo positivo del 95,5%. En este ejemplo podemos ver en esta tomografía una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición axial en fase arterial que nos muestra las capas normales de la curvatura mayor. La flecha negra lo que nos está mostrando es la capa mucosa interna que decíamos que se presenta por lo general la capa submucosa que está por el asterisco, que se ve de baja atenuación, es decir, se ve hipodensa, y la flecha blanca lo que nos muestra es la capa externa, que es del músculo subserosa y la serosa, que por lo general presenta una alta atenuación en este caso. En este otro ejemplo podemos ver también una tomografía computada, una imagen de tomografía computada también en fase axial, pero en este caso una fase retardada, perdón, un plano de adquisición axial en una fase retardada, que nos muestra la pared gástrica con un realce homogéneo, ¿sí? Podemos ver que toda la pared es igual y no se puede ver o no se puede distinguir entre las capas gástricas. En cuanto a los ligamentos perigástricos que rodean al estómago, bueno, acá tenemos algunos dibujos que nos muestran la relación que tiene, por ejemplo, el estómago con el vaso a través del ligamento gastroesplénico, también su relación con el hígado, con el ligamento gastrohepático. En este caso podemos ver la posición de los órganos y ligamentos peritoneales en un adulto. Como decíamos, el ligamento gastrohepático, el ligamento falciforme del hígado, el ligamento gastroesplénico y el ligamento espleno-renal están representados en esta imagen que simula un plano de adquisición axial de tomografía, ¿sí? En este otro corte, que también, digamos, simularía un corte tomográfico, un plano de adquisición tomográfico, en realidad, en este caso sagital, podemos ver la contigüidad del ligamento gastrocólico, ¿sí? Como el ligamento gastrocólico se sigue con el epiplón mayor y con el mesocolon transverso, como bueno, también el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal son continuos, es decir, forman el epiplón menor, ¿sí? Y que van a formar el borde anterior del saco menor. Y también decir, bueno, que las capas del peritoneo van a comprender el peritoneo visceral, el peritoneo parietal, que son estos recesos que van a terminar formando a los mesenterios, a los epiplones. Y que bueno, que la enfermedad por lo general puede diseminarse tanto dentro de los ligamentos, en el espacio, o también mediante la diseminación transperitoneal, ¿sí? Hacia la cavidad peritoneal a través del hiato de Winslow o el foramen de Winslow, pasar desde el saco menor al saco mayor. Bueno, los 5 ligamentos perigástricos, es decir, el ligamento gastrohepático, el ligamento hepatoduodenal, el ligamento gastrocólico, el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorrenal, se identifican en las tomografías por sus referencias vasculares. Por ejemplo, el ligamento gastrohepático suspende al cardias y a la curvatura menor del estómago desde la superficie inferior del hígado, y la marca vascular de este ligamento es la arcada anastomótica, que está formado por los vasos gástricos izquierdo y derecho a lo largo de la curvatura menor del estómago. En este ejemplo podemos ver una imagen también de tomografía en un plano de adquisición axial que muestra la ubicación del ligamento gastrohepático con la arteria gástrica izquierda, como se puede ver en la imagen. Esto es lo que, digamos, la arteria gástrica es la que nos da la referencia anatómica. También podemos ver el ligamento gastroesplénico, que contiene a las arterias gastroepiploicas izquierdas, que está señalado por la punta de flecha.
En este otro ejemplo, una imagen también de tomografía computada, pero en un plano de adquisición coronal, nos muestra la ubicación del ligamento hepatoduodenal que contiene a la vena porta, como nos señala la flecha, ¿sí? Y a la arteria hepática, que son los puntos de referencia anatómicos de este ligamento. En este otro caso podemos ver esta tomografía también adquirida en un plano sagital, que nos muestra el ligamento gastrocólico que mostrados por las fechas, y también acá lo que se nos señala es el aumento mayor o el epiplor mayor que se extiende hacia abajo desde el colon transverso y también va a cubrir el intestino delgado. En cuanto a este otro ejemplo, en una imagen de tomografía también en un plano de adquisición axial, lo que acá nos está mostrando es el ligamento espleno-renal que corta la arteria esplénica, ¿sí? Acá lo podemos ver, contiene a la arteria esplénica, como decíamos, y a la vena esplénica proximal. Este cuadro básicamente lo que nos muestra es cuáles son los ligamentos, cuál es el curso del ligamento, es decir, de dónde hacia dónde va, cuál es la vasculatura asociada en cada uno de los ligamentos, y también nos muestra, digamos, desde dónde se originan los tumores gástricos y hacia dónde pueden ir a desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, a modo de ejemplo podemos decir, tenemos el ligamento gastrohepático, que sería, digamos, el epiplor menor, o estaría representado por el epiplor menor, como decíamos, que va desde el borde inferior del hígado hacia la curvatura menor del estómago, como lo dice acá en este lado. La vasculatura asociada, como habíamos dicho, es los vasos gástricos izquierdos y derechos, y los tumores pueden originarse en el cardia, pueden originarse en la curvatura menor o en el antro, y van a ir a desarrollarse o van a ir hacia el lóbulo hepático izquierdo. En cuanto a la vía linfática, bueno, decimos que hay una gran cantidad de canales linfáticos perigástricos que drenan el estómago. Estas estaciones ganglionares están dadas o establecidas por la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Según la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, el estómago está dividido en 3 regiones, superior, media e inferior. La linfa del tercio superior suele drenar por 4 canales, ¿sí? Que son 4 canales principales que están dados por las arterias gástricas, arteria gástrica posterior y la arteria frénica inferior izquierda. La linfa del tercio inferior drena a través de la arteria hepática común, ¿sí? Y a través de la raíz de la arteria mesentérica superior, y desembocan en hepatoduodenales, en los ganglios linfáticos, hepatoduodenales y en los retropancreáticos, ¿sí? Ahora, la linfa del tercio medio suele distribuirse hacia rutas de los tercios superiores e inferiores. En este caso podemos ver, bueno, según en qué región se encuentran o qué cadena ganglionar se valora el número de estación y la localización, ¿sí? Por ejemplo, el número 1, la región paracardíaca, o en realidad es paracardial, porque está hablando del cardia, ¿sí? Paracardial derecha, paracardial izquierda, en la curvatura menor, de la curvatura mayor, etc. Como dato de interés, decimos que el ganglio linfático de la vena mesentérica superior, es la estación, digamos, 14B, ¿sí? Es considerado por la Asociación Japonesa de Cáncer como un ganglio regional, pero difiere de la 8ª edición que salió del Manual de Estadificación del Cáncer, dado que ellos la consideran distante, digamos. Ellos la consideran como ya un ganglio no local, sino un ganglio a distancia. En cuanto al adenocarcinoma gástrico y los hallazgos que podemos ver en imágenes, nos vamos a abocar a lo que por ahí más se utiliza, que son los hallazgos en el tracto gastrointestinal superior, en las imágenes del tracto gastrointestinal superior con doble contraste y en la tomografía computada. En el tracto gastrointestinal superior, cuando se utiliza doble contraste con fluoroscopía, básicamente lo que podemos ver o lo que mejor podemos valorar es el patrón mucoso y la distensibilidad. En cuanto a los hallazgos de tomografía computada, bueno, ya podemos valorar el
el contorno del estómago y el realce que se produce tras la administración de Contaste. Lógicamente la apariencia en las imágenes va a variar según el tamaño y el estadio del tumor, y en general los hallazgos que se suele identificar son la indistingibilidad focal, un realce asimétrico, el engrosamiento o el engrosamiento con indistingibilidad difuso de la pared, que esto ya nos habla de una linitis plástica, una masa polipoidea, lesiones ulcerantes y obstrucciones de la salida gástrica. En este caso, en unas imágenes del tracto gastrointestinal superior, podemos ver lesiones polipoideas que pueden ser detectadas mediante este método. En este caso tenemos una radiografía del tracto gastrointestinal superior con doble contraste, donde podemos ver lesiones polipoideas de tamaño variable, que pueden estar como radiotransparentes, es decir, con un defecto de llenado, como nos marca la flecha negra, sobre la pared gástrica, o sino como una sombra anular recubierta de varios, o sea, del contraste en la pared también gástrica. En este caso también tenemos otra radiografía del tubo con doble contraste, el tubo digestivo con doble contraste, donde nos muestra también una masa polipoidea señalada por la flecha. Otro de los aspectos que dijimos que podíamos valorar en las imágenes del tracto gastrointestinal superior es la indistingibilidad, que por lo general bueno, se suele ver como digamos, una parte central de estómago sin relleno en las partes laterales, como puede verse en la imagen. En este caso, una radiografía también de tracto gastrointestinal con doble contraste nos muestra la indistingibilidad focal que se produce, como decíamos, que se manifiesta como un cuerpo gástrico medio, y por lo general, digamos, de aspecto rígido, que es focalmente indistingible, como nos muestran las flechas, con el patrón rugoso distorsionado, pero sin obstrucción a la salida gástrica. Esta imagen es un ejemplo de un adenocarcinoma de Cirro. En otra imagen también de radiografía del tubo digestivo con doble contraste nos muestra lo que lo que se llama linitis plástica, con una ausencia, digamos, de la distingibilidad gástrica, como está señalado por las flechas. Nos muestra la indistingibilidad en este caso. En cuanto a la obstrucción de la salida gástrica, en este caso, en este ejemplo, se nos muestra una radiografía también del tracto gastrointestinal con doble contraste, nos muestra el estrechamiento persistente, ¿sí?, en el antro, que provoca así, ya en este caso, la obstrucción de la salida gástrica. En esta imagen de tomografía computada, en un plano de adquisición axial, con doble contraste, nos muestra el engrosamiento circunferencial, ¿sí? Las puntas de flecha nos están mostrando el engrosamiento circunferencial del antro gástrico con una evidente obstrucción a la salida gástrica. También lo que se nos está mostrando en la imagen es un ganglio paraórtico agrandado de tamaño. Está señalado por la flecha, ¿sí? Un evidente engrosamiento circunferencial de la pared. En cuanto a los hallazgos de tomografía computada, bueno, hay que recalcar que las características radiológicas que sugieren adenocarcinoma incluyen el engrosamiento normal de la pared gástrica y el realce normal de la pared gástrica. En cambio, los hallazgos sospechosos son la obliteración de las capas normales de la pared gástrica, las hebras de grasa perigástrica y la linfadenopatía perigástrica, que son todos hallazgos que podemos encontrar computada. El engrosamiento de la pared gástrica, bueno, lo podemos definir en realidad como una nodularidad en la pared o como si un engrosamiento bien marcado, mayor a 1.5 milímetros. Ya esto es sugestivo de malignidad. En este caso podemos ver un engrosamiento, una imagen en un plano de adquisición coronal, en una imagen de tomografía computada, podemos ver un engrosamiento y realce difusos, ¿sí? Como decíamos antes, la linitis plástica, que la linitis plástica en realidad es un término descriptivo para referirse a la apariencia del estómago en los adenocarcinomas, que provocan un engrosamiento difuso y una rigidez de la pared. Bueno, como decíamos, la tomografía computada con contraste en un corte coronal, podemos ver el marcado engrosamiento, en este caso difuso, con un realce, está marcado por las flechas negras, un realce también difuso de la pared del estómago. También hay que, digamos, prestar atención a
cómo nos muestran, digamos, el engrosamiento de los tejidos de partes blandas alrededor de la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Como se puede ver señalado por la flecha blanca, y también alrededor del ligamento gastrocólico, ¿sí? Otro de los hallazgos en tomografía computada, bueno, el pseudoengrosamiento que puede presentar. En este caso, digamos, ¿por qué se puede dar? Bueno, en algunos pacientes, digamos, cuando no vemos una buena distensibilidad del estómago, podemos pensar que tiene una pared francamente engrosada, pero en realidad cuando se le administra el contraste oral negativo, y se logra una buena distensión gástrica, podemos evaluar realmente la pared y notar que no se encuentra engrosada. En esta imagen de tomografía computada, también en el corte axial, justamente lo que hablábamos, lo que mencionábamos recién, del aspecto engrosado que toma la pared cuando no está distendido. En la tomografía computada del mismo paciente, también en un plano de adquisición axial, ya con el contraste oral negativo, podemos ver con una adecuada distensión cómo se observa la resolución de ese engrosamiento que estaba o que lo podíamos atribuir a la sobredistensión, ¿sí? En cuanto a los hallazgos también de tomografía que podemos mencionar, otro es el realce anormal, que puede darse como indicativo de un proceso neoproliferativo. Por lo general, se cree que, o como mencionábamos antes, el adenocarcinoma gástrico siempre muestra un realce marcado durante la fase arterial, pero bueno, en realidad este realce va a depender del subtipo histológico y el estadio del tumor. Los cánceres gástricos tempranos suelen verse mejor durante las fases arteriales, como decíamos, pero los cánceres avanzados, que ya son tumores avanzados, suelen mostrar un realce progresivo desde el lado interno de la mucosa hacia el lado externo seroso. En esta imagen es una tomografía computada también en un plano de adquisición coronal, una fase parenquimatosa con contraste. Podemos ver un engrosamiento focal y un hiperrealce marcado por las flechas blancas que difiere del realce normal de la pared gástrica que está señalado por la punta de flecha, ¿sí? Se puede ver bien el engrosamiento con el hiperrealce y cómo difiere la pared gástrica normal, que no está afectada, ¿sí? También podemos ver que ya en este paciente presenta ascitis, como también nódulos peritoneales, lo que bueno, ya hablaría de un estadio tardío o avanzado del tumor. En cuanto bueno, a la estadificación TNM, en este caso nos muestra, digamos, cómo se dividen, ¿sí? En cuanto a T1, T2. T1 solamente invade digamos, a la muscular de la mucosa y puede invadir a la submucosa. Ya T2 va a invadir a la muscular propia. T3 es cuando ya invade a la subserosa y el T4 ya cuando invade a la serosa y al peritoneo visceral, ¿sí? En cuanto a los nódulos linfáticos, bueno, pues decimos que N0 cuando no tenemos nódulos regionales, N1 y N3 cuando ya tenemos nódulos regionales que están afectados, y bueno, las metástasis cuando no hay metástasis y cuando ya podemos encontrar metástasis, ¿sí? Es importante decir que bueno, el cáncer gástrico temprano se define como un tumor que está confinado, como decíamos, a la mucosa y a la submucosa y que es independiente del estado de los ganglios linfáticos, ¿sí? Acá podemos ver un poco en cuanto a la estadificación del cáncer gástrico. En este caso es un tumor estadio T2 en una tomografía computada en un plano de adquisición axial con contraste. Se ve un realce excéntrico y un engrosamiento con pérdida de la franja submucosa hipoatenuante que decíamos antes. En este caso lo podemos ver por la punta de flecha, donde no podemos valorar la submucosa a lo largo de la curvatura menor. En la curvatura mayor sí podemos, en cambio, valorar, digamos, la muscular interna, que está, perdón, la mucosa interna que está señalada por la flecha negra, la submucosa con la hipodensidad que decíamos que siempre se presentaba, marcada por el asterisco, y también la capa serosa que que por lo general se presenta como hiper densa, ¿sí? Marcada por la flecha, en este caso la flecha blanca. También lo que podemos ver, un ganglio linfático ya local, ¿sí?
en este paciente. En este otro caso, ya un caso mucho más avanzado, es un tumor, en este caso un T4A, presenta un marcado engrosamiento circunferencial con un hiperrealce, como podemos ver en el antro, ¿sí? Y lo que nos muestra la punta de flecha. Lo que también podemos ver es una ulceración y con una evidente obstrucción del flujo o una obstrucción de la salida gástrica. Estos hallazgos concuerdan con los antecedentes del paciente, que presentaba dolor abdominal y vómitos. También podemos ver una infiltración grasa peritoneal, ¿sí? Que ya bueno, es compatible con tumor T4A, como decíamos, una vez que se presenta una infiltración peritoneal o ya se producen nódulos peritoneales, hablamos de un estadio tardío, ¿sí? O avanzado. En cuanto a las lesiones que podemos ver en tomografía computada y que pueden imitar a los tumores, bueno, hay muchos pacientes se pueden presentar lesiones benignas que pueden dar engrosamiento de la pared gástrica y que pueden simular un adenocarcinoma. Estos son, o los más frecuentes, asociados son la gastritis producida por Helicobacter pylori y la gastritis crónica, como así también la enfermedad de Menetrier, que es bueno, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por engrosamiento de los pliegues gástricos secundario a las hiperplasias mucosas. En este caso podemos ver en una tomografía, en un plano de adquisición coronal con contraste, cómo se produce un engrosamiento de la pared sobre la curvatura mayor, representado por las flechas, y en comparación de la curvatura menor, que está representado por el asterisco. En este caso es un paciente que presentaba una gastritis crónica por Helicobacter pylori. En esta otra imagen, una tomografía computada, también con contraste en un plano de adquisición axial, como podemos ver los pliegues hiperdensos, ¿sí? Que se proyectan hacia la luz o hacia el centro del estómago, imagen sugestiva de la enfermedad de Menetrier. En cuanto a las vías de propagación, bueno, el 30% de los adenoscarcinomas pueden ocurrir en la región del fundus o del cardias, aproximadamente otro 30% van a ocurrir en el cuerpo y otro 30% en el antro. El 10% restante, por lo general, son lesiones de infiltración difusa que van a afectar a todo el estómago. La afectación, digamos, anatómica primaria del tumor nos puede ayudar a predecir el patrón de diseminación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que si se afecta, por ejemplo, cualquier porción, bueno, los nódulos linfáticos perigástricos que más se van a afectar van a ser los de la curvatura menor o los de la curvatura mayor. Y los nódulos linfáticos que no son perigástricos, los de los gástricos izquierdos, ¿sí? En cuanto a las tumores que afectan al tercio superior, bueno, por lo general los nódulos linfáticos perigástricos que van a estar más afectados van a ser los paracardiales, y los no perigástricos, los ganglios linfáticos no perigástricos, bueno, pueden ser los celíacos, los esplénicos biliares, los esplénicos arteriales, etc. ¿Sí? Cabe destacar que, bueno, existen múltiples vías de diseminación del adenocarcinoma. Existe, digamos, tanto la diseminación linfática como también la diseminación subperitoneal a lo largo de los ligamentos que ya mencionamos anteriormente, los ligamentos perigástricos, de mesenterio o el piplón, también la invasión directa a órganos adyacentes, la siembra transperitoneal y la diseminación hematógena. En cuanto a la diseminación linfática, bueno, esto ocurre en el 74 a 88 pacientes con cáncer gástrico y puede existir incluso en estadios tempranos, dada la gran cantidad de canales linfáticos que se presentan. Cabe destacar que, bueno, según la clasificación o de la Asociación Japonesa de Cáncer, los ganglios linfáticos regionales que consisten en los perigástricos, que son los paracardíacos, la curvatura, ganglios linfáticos suprapilóricos e infrapilóricos, y los ganglios extraperigástricos están, digamos, o serían los de la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común, eje celíaco, etc. En esta imagen de tomografía computada, en un plano de adquisición axial, podemos ver algunos ganglios regionales. Bueno, nos muestran las flechas negras, como decíamos recién, un engrosamiento difuso, ¿sí? De la pared en los 2/3 proximales del estómago, ¿sí? Como podemos ver, y el agrandamiento de los ganglios linfáticos, que sí está bien delimitado por las flechas, ¿sí? Como podemos ver. Estos son, entonces, como decimos, ganglios regionales.
En este otro caso podemos ver, bueno, este es un ejemplo, una tomografía computada en un corte axial, en un plano de adquisición axial con contraste. Podemos ver un engrosamiento irregular y realce del tercio inferior del estómago, representado por la punta de flecha blanca. También podemos ver la adenopatía que se encuentra en la arteria hepática común, representada por la flecha blanca, como también la adenopatía que se puede ver en el hilio esplénico, que está representado en este caso por la flecha negra, como lo podemos ver acá. Y también podemos ver bueno, una trombosis, ¿sí?, de la vena porta, como está representado en este caso por el asterisco negro, y una metástasis hepática representado por el asterisco blanco, ¿sí? En cuanto a la diseminación subperitoneal, bueno, decimos que el cáncer se puede diseminar a través de las capas del peritoneo o diseminarse a través de las arterias, venas o nervios que puedan estar en los ligamentos o mesenterios o epiplones. En este caso tenemos un ejemplo de un tumor en estadio T3, una tomografía computada. Este es un plano de adquisición coronal con contraste. Podemos ver el engrosamiento de la pared gástrica, ¿sí?, que está, digamos, que está representando por el tumor, básicamente, con infiltración de partes blandas, ¿sí?, a lo largo del ligamento gastrocólico, que nos muestra la flecha, y nos muestra en realidad cómo está ocupando o cómo contiene a los vasos gastroepiploicos, como nos muestra la punta de flecha. En esta otra imagen, una tomografía computada, en este caso un plano de adquisición axial, podemos ver al tumor, ¿sí?, en este caso, y que se evidencia, digamos, una obstrucción en la salida gástrica. También podemos ver una metástasis hepática, un engrosamiento de las partes blandas que está dado por la punta de flecha, un engrosamiento a lo largo del ligamento gastrohepático, también el engrosamiento de las partes blandas, digamos, a lo largo del ligamento hepatoduodenal, y una extensión hacia el ligamento, gastroesplénico, perdón, que contiene las arterias gástricas cortas. En este caso lo podemos ver por acá, ¿sí? El otro ligamento gastrohepático, el ligamento en este caso, hepatoduodenal, perdón. En cuanto a la invasión directa, bueno, decimos que la diseminación del tumor ya a lo largo de los ligamentos puede causar invasión directa. Ya en este caso se considera un estadio tardío, pero de enfermedad no metastásica. Digamos, el tumor T4B suele mostrar invasión directa a los órganos adyacentes a través de alguno de los 5 ligamentos o de los 5 ligamentos, como invasión al hígado a través del ligamento gastrohepático, del hepatoduodenal, al colon a través del gastrocólico, al vaso del gastroesplénico y al páncreas típicamente a través del ligamento esplenorrenal o el ligamento hepatoduodenal. En estos ejemplos podemos ver en un tumor en estadio T4, una tomografía computada en un plano de acción, en un plano de adquisición, perdón, coronal. Con contraste vemos el engrosamiento nodular difuso de la pared, ¿sí?, que está representado por las flechas negras en este caso, como se puede ver, ¿sí?, todo el engrosamiento difuso de la pared con fistulización, ¿sí?, y también se puede ver el ángulo esplénico del colon engrosado. En este caso lo podemos ver acá con la punta de flecha y las flechas negras que nos muestran cómo está engrosada toda la pared del estómago. En este otro tumor, también un tumor en estadio T4, en otro paciente, es un plano de adquisición axial, con contraste también. Podemos ver el engrosamiento, cómo nos muestra el engrosamiento, digamos, del fondo gástrico con infiltración de las partes blandas, y la invasión de las glándulas suprarrenales mostrado o señalado por las puntas de flechas negras en este caso. En cuanto a la diseminación transperitoneal, bueno, ya la metástasis peritoneal implica que la enfermedad es incurable, por lo que es importante hacer una adecuada valoración, una minuciosa valoración de esto. En cuanto a las manifestaciones de la diseminación transperitoneal o de la carcinomatosis transperitoneal, bueno, la ascitis, los nódulos o las placas de tejidos blandos sobre la superficie peritoneal, la pared intestinal
el engrosamiento y realce de la pared peritoneal irregular también son datos que nos deberían hacer pensar en una carcinomatosis. En este caso podemos ver una enfermedad metastásica ya, como en una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición axial, nos muestra nódulos, ¿sí?, marcado con la punta de flecha, nódulos que se encuentran sobre el epiplón, ¿sí?, el epiplón mayor. También nos muestra la presencia de ascitis marcados con los asteriscos en un paciente con antecedentes de adenocarcinoma gástrico. Bueno, y como mención de la diseminación transperitoneal, hay que tener en cuenta que las metástasis ováricas del adenocarcinoma gástrico, los llamados tumores de Krukenberg, suelen ser un tipo histológico de células en anillo de sello y diseminación intraperitoneal del cáncer gástrico localmente avanzado o a diseminación linfática en ausencia de una invasión gástrica serosa. En este caso tenemos un ejemplo, un tumor de Krukenberg en el contexto de un adenocarcinoma gástrico sutil. Tenemos una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición coronal, en la que nos podemos ver ascitis y una gran masa pélvica, ¿sí? Podemos ver varias cantidades de líquido libre y una gran masa pélvica, que bueno, dada el tamaño y la carga o la cantidad de enfermedad pélvica, se creía que estos hallazgos representaban principalmente el tumor o un tumor primario de ovario, pero bueno, luego de hacer la oophorectomía, la laparoscopía exploratoria, se confirmó el diagnóstico de un tumor de Krukenberg bilateral con el adenocarcinoma gástrico como neoplasia maligna primaria. En cuanto a la mención, simplemente una mención de la diseminación hematógena, decimos que los sitios de diseminación incluyen el hígado, los pulmones, también el hueso y las glándulas suprarrenales y también el sistema nervioso central. Debido a que el sistema porta es el que drena el estómago, las metástasis hematógenas por lo general se dan con mayor frecuencia en el hígado. La sensibilidad y la especificidad en la tomografía computada en la detección de metástasis hepáticas son del 74% para la sensibilidad y una especificidad del 99%. En cuanto a y por último, en las imágenes, en la octava edición de la clasificación TNM, bueno, han cambiado algunas cosas muy puntuales, como que se ha dividido los estadios patológicos y clínicos de la invasión tumoral. En cuanto a la localización del tumor, se ha dividido en cuanto a si se encuentra mayor a 2 centímetros o menor a 2 centímetros de la unión gastroesofágica. La categoría T no ha cambiado, la categoría M tampoco ha cambiado y solamente ha cambiado la categoría N en cuanto a que los ganglios linfáticos hepatodenales ahora están considerados como regionales y antes estaban considerados como metástasis. Bueno, en conclusión, podemos decir que el cáncer de estómago sigue siendo una de las principales causas de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo y que el radiólogo tiene un papel fundamental en la estadificación clínica del adenocarcinoma gástrico. Dada comprender la anatomía gástrica y los diversos patrones de enfermedad a través de los ligamentos, así como las rutas linfáticas y peritoneales y hematógenas, es fundamental para formular las interpretaciones precisas que afectan directamente a los pronósticos y a los enfoques de tratamiento. Muchas gracias. Dejo el link por si alguien quiere mirar el paper. Muchas gracias.